Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jorge Gil, soy médico general del Servicio de Urgencias de Clínica Servimédicos. Me corresponde hablarles hoy a grandes rasgos sobre el uso irracional de medicamentos y antimicrobianos. Definimos el uso irracional de medicamentos por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1985. Lo define cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes y a sus requisitos individuales. Es decir, cuando estamos dándole al paciente el medicamento que se requiere, el medicamento que se necesita para tratar X patología, en este caso alguna patología infecciosa. Cuando ya adentramos al tema del uso irracional de los medicamentos, definimos que este proceso comprende la prescripción apropiada de los medicamentos, la disponibilidad oportuna de medicamentos eficaces, seguros y de calidad, y la mejor relación costo-beneficio en condiciones de conservación, almacenamiento, dispensación y administración adecuada. Cabe resaltar que el medicamento debe llevar una serie de acciones previas, una buena refrigeración, mantenerlo a temperatura adecuada, que no tenga contacto con la energía solar, porque todo este tipo de situaciones nos pueden traer consecuencias cuando hacemos el manejo. El uso irracional o inadecuado nos involucra a todos, es decir, tanto a la persona que prescribe el medicamento, en este caso nosotros los médicos, como a quien cumple el rol de dispensador, también al fabricante, al comunicador y finalmente pues al usuario o a nuestros pacientes, que son quienes finalmente consumen el medicamento. Con respecto al uso inapropiado de medicamentos, el error puede partir de diferentes lugares: de quien prescribe, es decir, hasta de nosotros los médicos, de quien promociona, en este caso algún tipo de visitador médico, del dispensador, es decir, cuando lo entrega el farmacéutico o en X o Y droguería, y del usuario, que frente a cualquier aviso, propaganda o comentarios busca por diferentes medios usar o no el antibiótico o el medicamento que se le suministra, ya sea por costo, por beneficio o por algún tipo de uso anterior en alguna persona conocida. Con respecto a las consecuencias del uso inapropiado, es clave recordar que entre más mal se usen este tipo de medicamentos, nos exponemos más a una resistencia de los microbianos, a muchas reacciones adversas a medicamentos, a muchos más errores de medicación, a desperdicio de recursos y a la pérdida de la confianza del paciente. Un dato importante, y es una pregunta de por qué las bacterias desarrollan resistencia. Esto pasa porque se usan antibióticos para tratar infecciones no bacterianas, por ejemplo, gripe, resfrío o dolor de garganta. Son este tipo de pacientes que nos llegan a la consulta con fiebre de un día de evolución y nos dicen: doctor, ya yo empecé acitromicina, empecé amoxicilina, empecé cefalexina porque a mi vecina le funcionó, entonces yo también la inicié. O porque fui a la droguería, X farmacia, y el farmacéutico me recetó esto y lo otro. Y pues este tipo de cosas lo que hacen es que nos predisponen más a que desarrollemos resistencia bacteriana. También cuando se emplea la dosis inadecuada, cuando los pacientes incumplen su tratamiento, esto es muy frecuente. El paciente que se le manda tratamiento para una IBU por 7 días y al segundo día está perfecto y simplemente deciden suspender la medicación. Cuando se hace escalonamiento inadecuado y cuando no se tienen en cuenta los cultivos en las infecciones para orientar al manejo de tratamiento. Con respecto a la automedicación, esto es un problema bastante grave porque conlleva numerosos riesgos para la salud. Y esto pues se usa bastante en los antibióticos, que es el tema que me correspondió. Conlleva, como les decía, a numerosos riesgos para la salud del paciente, porque aumenta el riesgo de aparición de reacciones adversas, aumenta el riesgo de intoxicaciones por dosis inadecuadas, nos sostiene o nos enfrenta mucho más a la resistencia bacteriana y retrasa la asistencia médica apropiada en los casos en que esta sea realmente necesaria. El consejo es: no nos automediquemos. ¿Cómo hacer buen uso de los medicamentos? Pues la estrategia más eficaz para mejorar el uso de los medicamentos
es tener información de calidad, consultar al médico en el momento que sea indicado y no hacer, no automedicarse realmente. En la administración del medicamento tenemos que tener en cuenta los 10 correctos, que es la administración del medicamento correcto, el medicamento al paciente correcto, a la dosis correcta, por la vía correcta, si es oral, endovenosa, el medicamento a la hora correcta, educar al usuario y a la familia sobre el medicamento que se administra, comprobar que el paciente no toma ningún otro medicamento e investigar si el paciente padece alergias, y antes de preparar un medicamento pues realizar el respectivo lavado de manos. Recuerden que los medicamentos no son caramelos, úsalos con responsabilidad. Muchísimas gracias.